Bueno, bienvenidos a esta charla de hoy que titulamos acerca de maternar y paternar, la llegada de un hijo. No en vano pensamos con el equipo este título porque nos parecía sumamente importante que el espíritu de esta charla es estar cerca de ustedes en un momento tan importante y tan difícil como lo que está ocurriendo en este momento en pandemia. Y en un momento de la vida tan importante, tan significativo como es esperar un hijo, conformar nuestra propia familia, advenir madres y advenir padres. Ya de por sí es una experiencia en la vida que tiene una intensidad enorme. Por lo tanto, bueno, como equipo de salud desde el Hospital Italiano hemos decidido esta charla para estar un poco cerca, que sea realmente una charla. Ese es el espíritu que queremos lograr, por ende habilitamos el chat para que nos vayan haciendo preguntas, para que, bueno, al final de la exposición de nosotros puedan tomar la palabra, no hay ningún problema, la idea es estar cerca realmente de ustedes. En primer lugar, y para mí es re importante aclararlo, es que no queremos que esta sea una charla más que adoctrine a padres y a madres, porque eso está lleno en este momento, sino lo que queremos es validar que cada uno tiene su propia forma de maternar y de paternar, cada uno tiene su propia forma de constituir familia. Aclaramos también que cuando decimos madre, padre, utilizamos estos términos, pero no estamos hablando de género, estamos hablando de familias y de las distintas formas. No alcanza las palabras en castellano para poder nominar las formas y lazos de amor a la hora de constituir una familia. Así que bienvenidas todas las formas de familias cuando hablamos de esto, ¿no? También vamos a hablar, corriéndonos un poquito del estilo de que se habla de la maternidad y del embarazo como un momento ideal, como un momento pleno. Creo que eso hace mucho daño, nos genera mucha culpa, así que vamos a hablar de una maternidad y una paternidad real, encarnada, no perfecta. Cuando hablamos también de lazos de amor, hablamos de lazos imperfectos y donde uno hace lo que puede y de la mejor forma, pero con imperfección y con dificultades, ¿sí? Así que, bueno, vamos a darle lugar y palabra a esas dificultades, y sí sirve un montón para afrontarlas, tener información que sirva como guía, no como manual, no a la letra, porque que nosotros digamos algunas cosas a la hora de la experiencia, cada experiencia es singular, así que tómenlo como esto, como apoyatura, como guía. Para enriquecernos, en el día de hoy hemos llamado y convocado a una pediatra del HOSPI, que es la doctora Julia Saulino. Va a estar con nosotros, como todos los años, nuestra querida Fernanda Laje, es obstetra. La doctora Silvina Fox, que es especialista en psiquiatría perinatal. Y quien les habla, yo soy la licenciada Lucía Martín Tucerro, soy psicóloga perinatal, trabajo hace muchos años en el hospital, en esta hermosa área perinatal, que ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata. Y bueno, de verdad, que sea un intercambio, ¿sí? Bienvenidas todas las preguntas y la participación de ustedes, que aquí estamos cerquita. Bueno, le voy a pasar un poco la palabra a Silvina Fox para que nos cuente en qué marco pensamos esta charla del día de hoy. ¿Sí? Hola, bueno, buenos días a todos, todas. Hoy, digamos, la idea de estas charlas que vamos a dar en este día y en el 27 de mayo tiene que ver con una serie de eventos que se vienen dando en este mes, por una campaña que tiene que ver con la campaña del Día de una campaña mundial sobre el Día de la Salud Mental Materna, que se celebra todos los primeros miércoles del mes de mayo, ¿sí? Y esta charla forma parte, está en el marco de este evento tan importante y que tiene como objetivos concientizar y visualizar los trastornos del ánimo perinatales, tratar de lograr un cambio en la sociedad en cuanto a combatir el estigma social, influir en las políticas públicas en salud y que todos podamos intercambiar y aprender para poder ayudar más a las mujeres en esta etapa que, digamos, necesitan ser visibilizadas y que se pueda diagnosticar muchas veces problemas que tienen y que no son detectados ni tratados.
Bien, esta especialidad perinatal, sí, es una especialidad multidisciplinaria. Justamente intervienen un montón de actores, como ven hoy están una obstetra, un pediatra, psicólogos, yo que soy psiquiatra, también intervienen puericultoras, dulas, enfermeras, todo aquel que esté en contacto con las mujeres que están en esta etapa perinatal, cumplen una función, ¿sí? Una función de poder detectar situaciones emocionales que le están ocurriendo a las mujeres en esta etapa, poder detectarlas y después poder diagnosticarlas y tratarlas, ¿sí? Bien, adelante, no sé si podés pasar. Ahí está, adelante. Bueno, como les decía, esto es un abordaje interdisciplinario. Adelante. Bueno, lo importante acá es que, digamos, como ven, 2 de cada 10 mujeres van a presentar un trastorno mental durante el embarazo. Nosotros consideramos lo perinatal, inclusive hasta los 2 años después del parto, y el 75% de estas mujeres no van a ser ni diagnosticadas ni recibirán el tratamiento adecuado. Esto va a traer consecuencias sobre la mujer que no es diagnosticada, sobre la familia, sobre el niño, va a impactar en su desarrollo. Es por eso que es tan importante, ¿sí?, que podamos hacer una detección precoz de los problemas de las mujeres en esta etapa perinatal para poder ayudar a que después puedan tener una maternidad más saludable, ¿m?, y para que el impacto que tengan sobre sus hijos sea con el menor daño. ¿Mm? Bueno, entonces, adelante. El momento de la, digamos, de la etapa perinatal es un momento de altísima vulnerabilidad. Vamos para atrás, a esta, de mucha vulnerabilidad. Es decir, había antes una falsa creencia de que las mujeres estaban protegidas durante el embarazo de cualquier patología psiquiátrica, de cualquier trastorno mental. Esto se vio que era una falsa creencia y que muy por el contrario existe una gran vulnerabilidad y que las mujeres están más proclives a tener problemas de salud mental en este periodo, ¿sí? Así que fíjense que las mujeres tienen el doble de riesgo de los hombres de presentar un episodio depresivo a lo largo de su vida y sobre todo en la etapa perinatal. Las mujeres que tienen antecedentes de haber tenido algún trastorno afectivo previo a un embarazo tienen más riesgo de tener una recaída o una recurrencia en el embarazo o en el puerperio, es un factor de riesgo. Y si las mujeres están recibiendo algún tratamiento de medicación y al enterarse que quedan embarazadas suspenden de golpe por iniciativa propia o porque algún psiquiatra que por ahí no tiene los conocimientos o la información suspende todo, la recaída, el riesgo de recaída es muy alto, de un 60 a un 70%, y sobre todo en los 6 meses posteriores a la suspensión, con lo cual seguramente vamos a tener un cuadro depresivo, una recaída en el embarazo, con todo lo dañino que eso implica. Adelante. Bueno, como ven, el porcentaje de la posibilidad de que exista depresión en el embarazo es alta, ¿sí? El tema es conocerlo y que las mujeres, cuando no se sienten bien, puedan pedir ayuda, ¿sí? Que no queden estigmatizadas, que no se sientan con culpa, que por ahí tienen que estar contentas, sino que pueden pedir ayuda, esto es posible, digamos, que les pase, y tienen que recibir el tratamiento adecuado, que hay todo, digamos, posibilidades de poder ayudarlas. Adelante. Bueno, es importante que conozcamos los factores de riesgo, ¿sí? Si una mujer ha tenido una depresión previa a un embarazo, tiene más riesgos de que ocurra una depresión durante el embarazo, así como antecedentes familiares, o el hecho de haber tenido una depresión posparto en un anterior embarazo, tener problemas laborales de pareja, o haber vivido situaciones
negativas, como por ahí una enfermedad o el fallecimiento de algún familiar muy cercano. Todo eso nosotros los consideramos factores de riesgo que tenemos que detectar y hacer un buen monitoreo y un seguimiento para justamente tratar de prevenir que pudiera desencadenarse algún tipo de problema de depresión o de ansiedad por tener estos factores de riesgo. ¿Sí? Adelante. Bueno, acá tenemos una de las cosas que también, y justamente en pandemia, perdón, vamos para atrás, uno de los factores a tener en cuenta importante es la red de acompañamiento, que en este momento de pandemia a veces se vuelve difícil por el hecho de que en todo el año del 2020, que tampoco teníamos vacunas, ahora que hay vacunas por ahí, o empieza a haber vacunas, puede haber más posibilidades de muchas padres no podían ser acompañados por, digamos, los abuelos no podían acompañar a los papás recientes por el temor al tema del coronavirus y demás, entonces han tenido puerperios con mucha soledad y eso ha sido bastante más complicado, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos adelante. Bueno, con respecto a la depresión en el embarazo, muchas veces es difícil diagnosticar porque los cambios, o sea, muchas mujeres durante el embarazo tienen cambios de apetito, por ahí comen mucho, por ahí no comen, por ahí tienen insomnio, duermen mucho, están cansadas, pero cuando la mujer empieza a sentir que ya no disfruta de aquellas cosas que antes disfrutaba, se siente muy culpable, digamos, está muy desesperanzada, no, pierde interés por su embarazo o llora sin ninguna razón permanentemente, eso diría que nos tiene que poner en sospecha de que estamos ante una situación posible de depresión, ¿sí? Hay que prestarle atención, ¿sí? A estos síntomas, porque a veces se confunden con los síntomas comunes que puede tener una mujer que está embarazada, que está más sensible, que a veces llora un poco y demás, o está muy cansada. Pero cuando aparecen estos síntomas que les acabo de nombrar, hay que prestarles atención, ¿sí? Adelante. Bien. La cuestión acá es que hay muchos estudios que muestran que cuando la mamá está deprimida, ¿sí? No es algo como antes se decía, bueno, no va a pasar nada, aunque llores, no va a pasar nada. Hay muchos estudios digamos, de investigaciones que demuestran que la depresión de la madre tiene un efecto sobre el embarazo en cuanto a lo que puede afectar al bebé, y entonces es tan importante tratarla, ¿sí? Piensen que entonces va a afectar cómo esta mamá, si está deprimida, se va a vincular con su bebé, en todo lo que tiene que ver con el apego, en el cuidado de este bebé y de si hay otros hijos, va también a ser disruptivo en la relación de la pareja y en la familia en general. Por eso es tan importante poder detectarla a tiempo y tratarla, porque es totalmente tratable y puede tener otro pronóstico, ¿sí? Adelante. Bueno, ¿qué pasa cuando la depresión no es tratada? ¿Sí? Y pasa no diagnosticada como muchas, porque otro de los temas es que a las mujeres les da vergüenza contar que se sienten mal, no se les pregunta, o digamos, se desestima como que los síntomas que son psicopatológicos pareciera que fueran inherentes a un embarazo, son irrelevantes, que es común que pase, y esto no es así. Y así pasa no diagnosticada y se puede cronificar, y esto va a ir afectando tanto a la madre como al bebé que se está gestando, o que, digamos, pensemos que el bebé, el cerebro se forma desde la gestación y sobre todo en los 3 primeros años de vida. Así que es muy importante que la madre esté en buenas condiciones para que también este bebé se pueda tener un crecimiento saludable. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay una depresión en el embarazo? Es muy probable que esto desencadene en una depresión posparto, ¿sí? Es decir, que la mamá no va a estar en las mejores condiciones para cuidar a su bebé, puede hacer que haga que entonces abuse de sustancias, que fume, que tome alcohol por la ansiedad, por la depresión, por lo que sea. Adelante. Entonces, hay estudios que muestran que si una madre sufre de ansiedad o depresión, porque para nosotros los trastornos de ansiedad, el pánico, la ansiedad generalizada, tiene el mismo efecto que la depresión,
va a tener consecuencias en el desarrollo de ese bebé, en el desarrollo cognitivo, conductual y psicológico, ¿sí? A corto, a mediano y largo plazo. Entonces, hay estudios de mujeres que no recibieron tratamiento y se dejó librado a la enfermedad y pasaron años y se estudiaron hasta la adolescencia, y la diferencia cuando sí fueron tratadas de cuando no fueron tratadas. Y las diferencias son importantes, con lo cual es muy importante la detección y hacer tratamiento, ¿sí? Adelante. Acá tenemos el dilema, ¿medicar o no medicar? Hace unos años había como un paradigma que cambió, que era el riesgo de medicar. Hoy, con todos los conocimientos que tenemos acerca de los tratamientos farmacológicos y las medicaciones que sí son compatibles con el embarazo, que sí son compatibles con la lactancia, este paradigma ha cambiado completamente y hoy decimos el riesgo de no tratarlas. Aún así, hay mujeres que por ahí no aceptan un consejo o una indicación, y esto no quiere decir que nosotras no vamos a seguir acompañándolas. Les vamos a dar la información adecuada y a veces se toman su tiempo para aceptar que deben ser medicadas, ¿sí? Pero este dilema, digamos, de que si querés dar el pecho tenés que dejar de medicarte, o si querés embarazarte tenés que dejar de medicarte, eso ya no existe más, ¿sí? Es compatible un embarazo con medicación, por supuesto con los controles adecuados y con profesionales que sepan del tema, pero el dilema de que una cosa u otra, eso ya no existe más. Adelante. Bueno, y por último, quería decirles que sabemos entonces que la depresión debe ser tratada, porque si no lo es, tiene un impacto negativo tanto en el desarrollo del feto como en el impacto que va a traer sobre la madre y en el desarrollo de estos niños, ¿sí? Así que bueno, también haré mención en la próxima charla que no solo las madres se pueden deprimir en la etapa perinatal, sino también los padres, y que eso tiene un efecto sobre los niños y impacta a nivel de la familia. Pero me voy a referir a eso en la próxima charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Silvina. ¿Qué tal a todos y todas? ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Laje. Bueno, un poco charlando, ¿no? Cuando gestamos esta charla para ustedes, fue pensar esto que hablaba Silvina, lo importante que es no estigmatizar en los problemas psicológicos o los problemas psiquiátricos que pueden acontecer durante un embarazo y durante el puerperio, para que justamente las personas que están transitando por una situación así puedan pedir ayuda y podamos actuar antes de que haya consecuencias y complicaciones a raíz de esto. Y un poco también entender cuáles son estos cambios que mencionó Silvina un poco al pasar, que pueden pasar durante un embarazo, porque es un periodo crítico. Las crisis son múltiples durante toda nuestra vida y el embarazo, la llegada de un hijo, es una crisis. Y como tal va a producir cambios en muchos niveles. En el embarazo va a haber cambios físicos que son muy llamativos y muy rápidos, y que eso claramente repercute en la salud mental de una persona, no necesariamente hablando desde lo patológico, pero sí va a haber un montón de cuestiones que nos van a ir de alguna manera atravesando durante todo este periodo y también en el posparto. Entonces, cuando yo busco una definición en internet de embarazo, me encuentro con definiciones que en general son muy pragmáticas y muy ciertas, como que es llevar un feto en nuestro útero durante 40 semanas, pero estas definiciones se quedan un poco cortas, ¿no? Con lo que pasa en realidad, tanto a nivel físico como a nivel salud mental, y también en este momento en particular, como es una pandemia, claramente esto va a tener otras consecuencias. Sí pasa, Lu, gracias. A nivel físico, bueno, esta imagen me pareció muy buena, porque fíjense lo que es el cuerpo de una mujer cuando empieza su embarazo y cómo termina siendo al final de un embarazo, ¿no? Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero en realidad son cambios muy rápidos y cambios que se empiezan a sentir desde el primer momento, y que a muchas personas esto, si bien existe en la mayoría de los casos una alegría muy importante por la llegada de un hijo a esa familia o a la vida de esa persona,
también existen todos estos cambios que pueden de alguna manera vivirse como una situación no del todo agradable. Si querés pasamos la siguiente. En el primer trimestre nosotros nos vamos a enterar del embarazo probablemente a la semana de tener un atraso menstrual. Todo lo que sucede desde el momento de la ovulación, se implanta el embarazo y comienzan esas primeras divisiones celulares y se empiezan a liberar un montón de hormonas, sobre todo la progesterona y la gonadotrofina coriónica, que son por excelencia las hormonas del primer trimestre, van a generar un montón de síntomas que la mayoría de las veces no se vivencian como algo lindo, por decirlo de alguna manera. Uno está muy feliz por la llegada de ese embarazo que tanto deseó, que tanto buscó, siempre aclaro, en la mayoría de los casos, hay casos que no, pero bueno, ahora vamos a tratar de un embarazo que fue deseado y buscado, y esos síntomas contrastan con esa situación de alegría, que nos sentimos mal, no tenemos energía para nada, estamos hipercansadas, queremos dormir todo el día, tenemos náuseas, no podemos comer como siempre, empezamos a aumentar de peso, pero no nos vemos del todo embarazadas. Entonces, es una situación que realmente genera muchas veces un malestar y como esta disociación, ¿no?, entre la alegría y todo esto que no me siento tan bien y nadie me dijo que era tan lindo, ¿no? Porque es como que era tan feo, perdón, que esta sensación que tengo y yo tampoco lo puedo contar porque tengo como ese estigma de si estoy embarazada tengo que estar feliz por esta situación. Y muchas veces no nos sentimos así porque físicamente no nos sentimos del todo bien. Ahora, cuando pasamos al segundo trimestre, empiezan a haber algunos cambios donde estas hormonas bajan, estos síntomas empiezan a desaparecer, la panza sale, entonces por fin, además de aumentar de peso, nos vemos embarazadas, empiezan a aparecer los movimientos del bebé, que eso nos genera mucha tranquilidad, porque tenemos un registro de que ese bebé está creciendo y que ese bebé se está desarrollando y que está presente. Entonces, todo esto, por lejos el segundo trimestre es como el mejor momento de la mujer embarazada, tenemos más energía, podemos empezar a hacer actividad física, empiezan a desaparecer, ¿no?, esas náuseas y toda esa sensación. Algunos otros síntomas que aparecen son un poco más complicados, como pueden ser los síntomas gastrointestinales, algunos dolores cerca del útero por el crecimiento, pero ni compararlo en general con cómo nos sentimos al principio. Y por último, al final del embarazo, vuelve, ¿no?, un poco toda esta sensación de un cuerpo que nos es ajeno, donde tenemos un útero extremadamente grande, con un bebé ya de cerca de 3 kilos dentro nuestro, más la placenta, más el líquido. Todo eso nos genera cambios de postura, dolores en la espalda, aparecen las primeras contracciones. Y a todo esto se le suma toda la ansiedad y todos los miedos relacionados al nacimiento. Y este tercer trimestre también empieza a ser, ¿no?, como un momento de más angustia y de mucha ansiedad, sobre todo si es el primer embarazo, porque nos vamos a enfrentar a una situación que es el nacimiento, que es totalmente desconocida. Y por más que la conozcamos en un segundo o tercer nacimiento, probablemente también sintamos esa ansiedad porque va a ser diferente. Así como todos los hijos y todas nuestras maternidades y paternidades son diferentes con cada uno de nuestros hijos, los nacimientos pasa algo similar. Si querés pasar, Lu. Entonces, bien, otra cosa que fui igualmente mencionando cuando hablábamos de cada uno de los trimestres, esto, ¿no?, los cambios de humor que vamos a ir teniendo primer trimestre y tercer trimestre es por diferentes razones. Tenemos muchos miedos, tenemos mucha ansiedad y tenemos muchas veces un malestar físico real que genera que estemos con cambios de humor como muy antagónicos. De golpe estamos impecables, de golpe lloramos sin saber por qué estamos llorando. Y todo esto es parte de un embarazo saludable, de un embarazo que está bien y que nos pase, está bien. Ahora, como bien decía Silvina, estar atentos, ¿no?, estar atentos a estas tristezas profundas o a esta sensación de que nada me genera alegría o no puedo salir de esa situación de llanto. No es nada. ¿Perdón?
¿Fue una pregunta o...? Ah, ok. No, se cruzó un micrófono, no te preocupes. Ok. Bueno, un poco esto, ¿no? Tener presente que es algo que puede suceder, pero estar atentos a ese límite finito que puede haber entre lo que es normal, que la mayoría de las embarazadas transitan, y lo que ya empieza como a preocupar un poco desde la salud mental, para poder actuar a tiempo y poder tener una maternidad y una paternidad saludable. ¿Querés pasar, Lu? Si querés, pasa, Lu. Se Lu, ¿me congeló. escuchás? Se congeló, ¿no? Se congeló, Sí. Lu. ¿Vos tenés para pasarlo ahí? Sí. Espera. Un segundito, ya estamos. Un segundo, ¿eh? Ahí estamos. Acá. Y compartir. Compartir. Bien, presentar. Un segundo, ya estamos. Bueno, otra cosa que en relación un poco a lo que veníamos hablando, este miedo, ¿no? En primer trimestre sobre todo, de perder el embarazo, siendo que el primer trimestre es uno de los momentos donde puede suceder esto con un poco más de frecuencia y que además, como les decía, en primer trimestre no tenemos, más allá de la ecografía, forma de tener un registro de que todo anda bien, de que el bebé se mueve, de que está creciendo. Una vez que ya pasamos esa etapa, empiezan a aparecer otros miedos que son más inherentes a cómo se está formando ese bebé, cómo estará la salud de ese bebé, su crecimiento, cómo será mi embarazo, me complicaré, no me complicaré. Empezamos a escuchar otros relatos de otras personas cercanas que quizás nos cuentan alguna experiencia que no fue del todo positiva. Luego también está un poco el miedo en relación a voy a poder identificar, ya más llegando hacia el final, cuándo inicia mi trabajo de parto. Ese es un miedo muy frecuente que manifiestan las personas embarazadas y con razón, porque es algo que nunca transitaron. Y también vemos programas de televisión donde nos muestran una mujer que no se da cuenta que está por tener un bebé y nace el bebé en su casa. En realidad, en general, la gran mayoría de las mujeres puede identificar que las contracciones que inician un trabajo de parto son distintas. Es muy raro escuchar algún caso donde no han llegado al lugar donde pensaban tener a su bebé. Si algo así sucede, suelen ser mujeres que han tenido muchos partos con trabajos de parto muy rápido, pero la gran mayoría de las mujeres que van a tener su primer bebé se dan cuenta de que inició un trabajo de parto. Después, obviamente, el miedo a lo que pueda suceder o acontecer durante el nacimiento es un miedo muy frecuente también, y también, ¿no?, el temor un poco a lo que se viene después, porque una vez que pasó el nacimiento empieza la maternidad y la paternidad, y es un miedo muy fundado porque es algo totalmente desconocido, y que cada uno va a vivirlo y va a transitarlo como sea la dinámica de esa familia y como sea esa persona con su historia y con su propia, también, ¿no?, valga la redundancia, historia como hijo. Si querés, no, estoy pasando yo, perdón, Lu. Ahí estamos. Si querés comentarnos un poquito, Lu, de los aspectos psicológicos. Bueno, cómo no, muchas gracias, Fer. Bueno, de verdad, con todos estos cambios que decís, Fer, fuiste muy clara, hay toda una revolución en el cuerpo de la persona gestante, es un periodo de intensos cambios. Yo voy a hablar de los intensos cambios que pasan a nivel psíquico, ¿no? A nivel subjetivo, cómo nos modifica nuestro ser, este cambio de identidad. Nadie dudaría de que una embarazada tiene que hacerse controles, cuidar su cuerpo, pero ¿qué pasa con nuestra salud emocional? ¿Qué pasa con esto que nos pasa en este momento? No solo a las mujeres o a la persona gestante, sino quien acompaña ese proyecto que también está revolucionado y dice, oh, voy a tener un hijo, y es realmente una revolución. Creo que la palabra que más le hace justicia, la pensé mucho y creo que es intensidad.
es un periodo de intensidad en el sentido en que estamos cambiando algo de nuestra identidad. De hecho, en psicología es equiparable a un cambio, a una crisis identitaria como lo es la adolescencia. Lo que pasa es que en la adolescencia uno tiene muchos años para ir resolviendo o no resolviendo esa intensidad. Esto es en un periodo de tiempo muy corto y por eso, bueno, tanta prevalencia de depresión, de ansiedad, como decía la doctora. Tenemos este tiempo también, esos 9 meses, o ese periodo en que uno comienza a pensar un hijo y decir, bueno, ¿cómo seré como madre? ¿Cómo seré como padre? ¿Cómo será ese niño? ¿Con quién me voy a encontrar? No todo el tiempo andamos preguntándonos esto, pero los cambios físicos también van ayudando a ir pensándolo a este niño, elegirle un nombre, darle el lugar en la casa, nada, de interpretar una patadita en la panza y decir, che, me parece que este va a ser acróbata porque se mueve mucho, o ojalá que se parezca a mí, ojalá que no se parezca a mí. Uno piensa inconscientemente o también conscientemente se empieza a revisar la propia infancia en este periodo de tiempo. ¿Tendrá misma infancia? ¿Tendrá una infancia diferente? ¿Cómo será? Y no siempre volver a nuestra infancia es muy agradable, no siempre es un paraíso perdido, a veces es difícil, y bueno, por eso aparece esa sensibilidad que a veces está romantizada, muchas veces en nuestra sociedad todavía, a pesar de los cambios que hay culturales en relación a los movimientos feministas que empiezan a hablar de la maternidad desde otro lugar y menos romántica, todavía prevalece un momento del embarazo como un momento de dulce espera, ¿no? De un momento de plenitud de la mujer, y esto no es así. Nos cambia el cuerpo, nos pesa el cuerpo, todos los cambios hormonales que dijiste vos, Fer, recién, todos estos cambios emocionales. Es difícil. ¿Y para qué lo decimos? Lo validamos porque genera mucho alivio. Yo realmente me encuentro en las consultas como con esta cosa de vivirlo en soledad, de que solo creer que me pasa a mí, ¿no? También las redes, Instagram, todo lo que pasa en las redes sociales muestran el instante la mejor cara del día de uno, no muestran el resto. Entonces uno piensa que la maternidad es divina, pero mira, mi amiga la vivió pleno, sale sonriente. Ese ratito, después no estamos todo el día sonrientes, después estamos pasando un puerperio que es complejo, estamos sin dormir. ¿Querés poner a alguien de mal humor? Despertarlo cada 2 horas a la noche. O sea, se va a poner sumamente irritable, nos vamos a poner agotados, cansados, no pensamos con claridad. Bueno, y a esto, ¿qué pasó? Se nos sumó una pandemia, ¿no? Vamos a hablar de los efectos de la pandemia porque es algo recontra importante. Especialmente lo que yo escucho un montón en la clínica es que hay como una gran desilusión de, yo no me imaginaba mi embarazo así. Yo no me imaginaba empezar mi paternidad de esta forma. Hay mucho como enojo en eso, ¿no? En esa desilusión. Bueno, nadie se imaginaba una pandemia, creo que esto nos sorprendió a todos, y ahora vamos a trabajar un poquito más adelante cómo podemos afrontar y de qué forma le hacemos frente a esto que nos está pasando. Es un embarazo entonces todavía más atípico, es un periodo también el puerperio es un periodo totalmente distinto, nadie podía pensar que cuando uno sueña, cuando sea mamá, cuando sea papá tal cosa, que íbamos a estar tan guardados, tan aislados, sobre todo quienes hacemos un poco de militancia en el feminismo y todo, venimos diciendo hace mucho tiempo que es necesario armar redes, ¿no? Habrán escuchado criar en tribu, digo, esto va tomando distintas nominaciones, pero que es muy necesario el vínculo y que es necesario de un otro a la hora de criar un niño, ¿no? Y en este momento, al revés, nos quedamos más solos, más adentro de casa. Lo que contaba Silvina, yo quería agregar de la depresión perinatal, es que es una depresión que se llama en la clínica una depresión sonriente, porque por temor a ser juzgados, por la culpa no se dice, entonces se vive de puertas adentro, lo cual agrava la depresión, ¿no? Porque no hay posibilidad de pedir ayuda, no hay posibilidad de decirle a un amigo o a un familiar o a los médicos, che, me está pasando esto, no la estoy pasando bien, no vi al bebé y me enamoré y estoy plena todo el día y lo estoy amamantando, no, es re difícil, a veces nos duele cuando no se prende bien el bebé, nos duele el cuerpo, no estamos, esto que decía, cansados, entonces, de verdad que por experiencia sé que esto alivia saber y validar, porque las mismas de mis pacientes me dicen, pero ahora que me decís esto le pasa a otros, ¿qué? No sabes lo que me alivia, porque no es solo a mí. Bueno, y también esto, saber que hay profesionales que tratamos, que ayudamos y que trabajamos y nos especializamos para que esto pueda ser tratado y vivir mejor, ¿sí? Esto redunda en la calidad de vida y sobre todo en cuidar la infancia, que ahí pongo el énfasis que todo lo que estamos hablando de hoy, sobre todo es para
preservar las infancias, porque una buena salud emocional de los padres redunda y repercute en la salud emocional de ese bebé que luego va a ser un adulto con una buena base o no. Entonces esto es re importante, ¿sí? Yo esto también lo recalco, quizás es redundante, pero cuando hablamos de maternar y paternar, estamos recontra lejos de la perfección, de los dogmas, de las formas establecidas y únicas. ¡Ay, qué hermoso! Es difícil. Un bebé que llega a nuestras vidas tiene una demanda inédita que no vamos a tener después a lo largo del crecimiento de nuestros hijos, que requieren un montón de nosotros, por lo tanto tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar en nosotros, en nuestra salud emocional, así como pensamos en los cuidados. Y siempre saber que esta realidad a la hora de la experiencia de la maternidad y de la paternidad se aleja de las expectativas y los ideales, más allá de estos ideales que decía de la sociedad, de que maternar es hermoso, es pleno, lo vamos a ver al niño y es instintivo, te va a salir. No, no es instintivo, esto ya se sabe, nosotros los profesionales de la salud lo recalcamos una y otra vez porque aún prevalece. Y bueno, bajando un poco eso y sabiendo que son expectativas, uno puede decir, bueno, la experiencia siempre es distinta, ¿no? Y no por eso va a ser mala ni buena, digo, es la experiencia, es ese bebé que trae y qué nos viene a decir, ¿sí? Bueno, todos estos cambios, toda esta intensidad, ¿y qué pasa, Fer, con el parto? Perdón, me había silenciado para que se escuche bien todo lo que nos contás, Lu, que es un placer escucharte, la verdad. Bien, nada, acerca del parto. Bueno, si el embarazo nos complejiza y nos atraviesa el parto, bueno, imagínense, ¿no? Una experiencia única, súper intensa, totalmente, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra usar? Intransferible. Esa es la palabra que a mí me encanta usar en relación al nacimiento de todos nuestros hijos propios y cuando nos cuentan las experiencias ajenas, ¿no? Es una vivencia que solo esa mujer, esa persona que la está transitando, puede contarla desde su propio sentimiento y desde su propia historia, porque en el parto van a ponerse en juego un montón de cosas. Nuestra historia como hijos, nuestro propio nacimiento, la historia de nuestro propio nacimiento contada por nuestros progenitores, y todo lo que nosotros venimos trayendo de ese embarazo, el contexto en el cual viene ese futuro hijo y cómo estamos listos para ese momento. Entonces, algunas cosas que son miles de cosas que podemos hablar del momento del nacimiento, pero algunas que me parecieron súper especiales y que me parece que es fundamental que todas las personas que van a atravesar el nacimiento de un hijo deberían como ponerle el foco, es informarse, preguntar al equipo con el cual van a tener a su bebé, tener confianza en ese grupo de personas que van a acompañarlos durante el nacimiento, poder comunicar lo que necesitan, poder comunicar lo que les pasa, tener una actitud positiva, eso es fundamental, pensar que todo va a ir bien. Uno sabe que puede haber complicaciones, uno escucha que le pueden contar experiencias que no son del todo agradables o lo que uno esperaría, pero tener un pensamiento de que ese propio nacimiento va a tener un resultado positivo, ¿no? Prepararse física y emocionalmente, ya sea haciendo terapia, haciendo una consulta con algún psicólogo si lo necesitan, o simplemente conectar con ese bebé y imaginarlo, pensarlo, pensar que pronto va a estar en la familia y que va a estar con ustedes. Y obviamente entender e interpretar que el dolor que uno transita durante el nacimiento de un bebé no tiene que necesariamente ser un sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento ahí se ponen en juego un montón de cuestiones subjetivas y de la propia historia, como les comentaba antes, que no necesariamente tiene que ver con el dolor físico. O sea, un dolor físico puede tener diferente intensidad
en relación a la parte subjetiva y emocional que uno le ponga. Y fundamental tener confianza, confianza en el proceso, confianza en el propio cuerpo, confianza en ese bebé y confianza en el equipo que acompaña. Creo que esos son los pilares para tener una experiencia positiva del nacimiento. Bueno, hola a todos, a todas. Me parece que era una antes, Fer, si puede ser. O yo me confundí. Ahí está. Bueno, ahora llega el momento del nacimiento tan esperado y me parece que es importante también que pensemos un poco qué es esto de nacer, digamos, qué significa, es la adaptación más grande que hacemos en nuestras vidas, ¿sí? No nos acordamos, pero pasamos de un medio de vivir en un medio en el agua, con una temperatura constante, con alimento constante, con el sonido del corazón de nuestra madre, a estar en el exterior, a empezar a respirar, a empezar a tener que alimentarnos, a escuchar ruidos, a sentir olores, a sentir la gravedad, porque veníamos flotando y ahora el cuerpo pesa, sentimos el tono de los músculos, todo eso es como un gran salto, digamos, adaptativo que hacemos, y los bebés, en ese cambio, decimos que son los mamíferos más inmaduros, ¿sí? El bebé humano es un cachorro que necesita mucho apoyo, digamos, y mucho acompañamiento. Entonces, en este sentido, nos parece importante destacar que en los últimos años, la última década tal vez, empezó a revisarse un poco este momento del nacimiento y empezó a tratar de favorecerse el contacto de este humano inmaduro, recién llegado, con la piel de su mamá o de su papá o de quien sea, digamos, quien acompañe en su crianza, como un hábitat seguro y un lugar que los ayuda un montón a esta regulación de todas estas cuestiones de las que hablábamos nuevas. Es un momento de gran estrés, el estrés no siempre es malo, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir, pero el hecho de estar en contacto con el cuerpo de su mamá o de su cuidador hace que el bebé pueda regular mejor la temperatura, pueda regular un poco mejor su respiración, favorece el establecimiento de la lactancia, si ese es el deseo de la mamá, y se vio que también disminuye la presencia de estos síntomas de depresión que hablábamos antes, en realidad en el puerperio, lo vamos a ver por ahí un poco más en profundidad en la próxima charla, pero se trata de favorecer este contacto piel a piel porque se vio que, como les decía, tiene toda esta serie de beneficios. La siguiente, por favor, Fer. Entonces, nuestro objetivo como equipo de recepción es tratar de que esta adaptación y que este momento esté en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Y de tratar de favorecer el establecimiento de este vínculo. Siempre que se pueda. ¿Cuándo es que no se puede? Bueno, si hay, por supuesto, dudas sobre el bienestar de la mamá o del bebé, por una cuestión, digamos, de urgencia, se puede llegar a posponer. Pero en la mayoría de los casos, en bebés que sean de término, o sea, que nacen para la época esperada y que no presentan complicaciones, esto se puede llevar a cabo. Y el equipo trata de evitar interferir innecesariamente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las intervenciones que se realizan son las que están avaladas científicamente, las que sabemos que son necesarias, no otras, ¿sí? Entonces, si la mamá y la familia lo desea, el bebé cuando nace va a ser colocado en contacto piel a piel con su mamá, y esto se va a mantener la mayor cantidad de tiempo que se pueda, como les decía, siempre monitoreando el bienestar de ambos, ¿sí? Mientras puedan ser supervisados por el equipo de acompañamiento neonatal, y después se puede continuar, por supuesto, en la habitación y en la internación conjunta. En el momento en que la mamá es pasada a la camilla para pasar a la internación conjunta, es cuando se hacen algunas intervenciones que, como les decía, son solamente las necesarias, y que el bebé va a estar acompañado por quien esté, digamos, el papá o quien acompañe a la mamá. Está bueno tenerlo en cuenta esto porque a veces también surgen algunos miedos en relación a si se llevan al bebé. Bueno, el bebé siempre va a estar identificado desde el nacimiento y acompañado por la persona que esté con la mamá, ¿sí? Me parece importante destacar también, en la línea de lo que hablaban antes mis compañeras, que tenemos que tratar de también desidealizar un poco este momento. ¿Qué significa? Que si por ahí, por alguna circunstancia, no se pudo realizar este contacto temprano,
Lo mismo con la lactancia, digamos, por ahí es deseada, pero no siempre se concreta de esa forma. Es importante tener en cuenta que la construcción del vínculo es en el tiempo y que estos lazos de amor de los que hablábamos, imperfectos, se van a desarrollar durante toda la vida, con lo cual, si esta situación no se puede dar por alguna razón, no sentir que entonces salió mal, digamos, entre comillas, porque no hay una forma perfecta o ideal. Y lo que vemos nosotros como pediatras es que la gran mayoría de las familias crían lo suficientemente bien, ¿sí? Perfecto no existe, eso lo vimos hoy, lo vamos a seguir charlando. La verdad que no hay una forma única y perfecta, ideal, pero creemos que la gran mayoría de las familias pueden hacerlo lo suficientemente bien y casi diría sin nuestra intervención, salvo para algunas cuestiones muy, muy puntuales. Así que, no. Gracias, Juli. No, por favor. Bueno, y un poquito hablando, ¿no?, de la situación pandemia y embarazo, nacimiento, me gustó esta imagen porque representa un poco lo que le pasa a la gran mayoría de las personas en este momento. Dudas de absolutamente todo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a cambiar? ¿Voy a poder estar acompañado? ¿Cómo va a ser las consultas? Bueno, el año pasado dimos una charla similar y quizás las respuestas, algunas eran las mismas, otras diferían. Las dudas siguen siendo muy similares, ¿no? En el hospital la organización es muy buena. La maternidad es un área libre de COVID, donde no hay tránsito de pacientes con COVID confirmado, por lo tanto pueden venir a la maternidad, pueden venir a la guardia si lo necesitan, pueden venir a las consultas presenciales e igualmente se mantiene la telemedicina porque hay personas que prefieren, en la medida en que sea posible, resguardarse y no acercarse, y en la medida, como digo, de que sea un embarazo saludable y no se necesite un control presencial, se puede seguir haciendo telemedicina. El parto de una mujer que no tiene COVID se hace en la sala de parto, en la maternidad, acompañada por la persona que esa mujer elija, con los obstetras, con la partera que esté en ese momento, la partera de esa persona que haya elegido. El bebé va a la habitación con la mamá. Como dijo Julia, se hacen los controles que sean necesarios hacer, no se hace ningún control extra. Y en el caso de que esa mujer sí efectivamente esté transitando la enfermedad por COVID, es la misma forma de atención, pero en otro sector del hospital. Va a poder estar acompañada, va a poder estar con su bebé, obviamente con algunos cuidados que el equipo de neonatología después va a comentarle a esa persona, teniendo los cuidados para que esté a una distancia que sea la distancia adecuada para no transmitirle la enfermedad al recién nacido, pero va a poder amamantar. Tiene que haber una persona justamente que la acompañe para que pueda hacerse cargo de los otros cuidados que no sean la alimentación del recién nacido mientras esa mujer esté con la enfermedad por COVID, pero va a poder estar acompañada igual y el nacimiento va a ser de la forma que tenga que ser, independientemente de la enfermedad por COVID de esa mujer. Después, algunas de las otras cosas que quizás vale la pena aclarar en el momento en el cual estamos atravesando de la pandemia, donde hay un alto número de casos y demás, el hisopado previo a la internación se sigue realizando. Por ahora esa medida no se va a poder modificar porque es necesario, epidemiológicamente hablando, tener una certeza de cómo es el estado de esa mujer en el momento en que se interna. Como les decía, tanto la internación como la guardia y como la maternidad son áreas seguras donde nosotros estamos constantemente cerca de todas las medidas de cuidado y de prevención, tanto para ustedes, para las mujeres que están internadas, para los recién nacidos y también para el equipo, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que estar sanos para poder cuidarlas a ustedes. Entonces,
lo que me gustaría transmitirles es tranquilidad de que van a poder tener a su bebé, de que van a poder tenerlo en las mejores condiciones, y más allá de que existe una pandemia y que hay algunas cuestiones, como por ejemplo que no va a poder haber visitas durante la internación, todo lo demás se va a respetar y vamos a estar acompañándolas de la mejor manera posible, ¿sí? Así que bueno, espero haberles aclarado algunas dudas que son las que más nos consultan a nosotros cuando estamos atendiendo. Bueno, ¿qué efectos emocionales está trayendo esta pandemia? Creo que si los enumero me voy a quedar corta porque hay tantos efectos como sujetos y formas de transitar esta, pero sí me animo a decir que a todos nos atraviesa en mayor o menor medida los problemas socioeconómicos, los temores a enfermarnos. Bueno, efectos está teniendo, hay muchos cuadros de ansiedad, hay muchos cuadros de depresión, de angustia, hay oscilación en estado de ánimo, ¿no? Y a esto se nos suma estar esperando un hijo o haberlo recibido hace poquito, de estado de tristeza, de angustia, de desesperanza. Yo creo que recién esta semana recibimos buenas noticias en Europa de que se está produciendo inmunidad, que las vacunas están generando que haya menos contagios. Nosotros vamos un poco más lentos, pero creo que ahora se está armando otra vez como esta sensación como de esperanza, ¿no? De que esto va a mermar, de que ahora los abuelos están vacunándose. Bueno, obviamente que es necesario, yo les decía antes, hay mucha desilusión, entonces es necesario, sobre todo por los niños, sostener la ilusión, ¿no? Sostener la esperanza. Bueno, ahora no veo y no me junto con la familia, ahora no comparto, pero en algún momento sí, en algún momento nos vamos a juntar, en algún momento este bebé va a estar recontracompensado de amor y de afecto por toda la familia que no los está pudiendo acompañar ahora. Hay mucha creatividad a la forma de acompañar, déjense acompañar y busquen ustedes formas de estar cerca, porque esto que les decía, que las embarazadas, los padres y las madres necesitamos estar acompañados, usemos la creatividad. Esto hay un montón de ejemplos, la verdad que yo estoy muy conmovida este año porque he visto muchos ejemplos, atiendo también a abuelos que están muy angustiados y también desolados porque no han podido conocer a sus nietos o no han podido viajar, y han buscado formas. Algunos les tejen y les mandan lo que tejieron, otros les mandan fotitos todos los días, y también del otro lado, ¿no? La llegada de un hijo o de un nieto o de un sobrino es esperanzador. Nos pasa a todos que estamos con algún bebé en la familia, estamos como locos, y bueno, sostengamos la ilusión de que esos bebés llamados pandemias van a ser recontracompensados, y quizás sí nacieron en un momento en que el mundo está muy raro, ¿sí? Y bueno, esto se lo podemos narrar y también utilizar un poco para revertir, y quizás como yo decía, si querés pásame, Fer, la siguiente, que vamos a transformar estos efectos, porque uno puede quedarse muy mal y sin poder hacer nada y angustiado, o tratar de revertir y hacer algo con esto, ¿no? Estamos todos aprendiendo, no hay de nuevo una forma. Yo voy a traer hoy, compartir con ustedes formas de hacer con el malestar, en el cual cada uno, ojalá que ustedes después de esto les sirvan como disparador para pensar, bueno, ¿cómo hago para estar un poquito mejor? Si tan importante es, si me tengo que cuidar, yo puse, ¿cómo nos cuidamos para cuidar? Si después en el parto y en la llegada del hijo y en el puerperio y en los primeros años de vida tengo que estar tan disponible, es importante que nosotros nos cuidemos. Para eso, esto les decía, busquen formas de estar, si querés avanzar, Fer, porque son varias en la misma. Ahí está, gracias. Bueno, estar en contacto con quienes nos hacen bien. Acá no hay recetas, a veces es con un amigo, a veces es con la psicóloga, a veces es con una familia, de la forma que exista, ¿no? Por videollamada, por Zoom. Sé que estamos agotados de conexión virtual, de hecho decidimos hacer en 2 charlas para no agobiarlos ahora, ya terminamos, pero busquen la forma de estar en contacto que es necesario para este momento. Hablarles al bebé si le sale, ¿sí? Me parece que el bebé escucha, cada vez nos van asombrando la ciencia con distintos estudios científicos que ven la respuesta neurológica de los bebés, cuando escuchan la voz de los padres, cuando escuchan una canción y después cuando nacen la vuelven a escuchar, los efectos que trae.
Esto yo se los transmito también para lo largo de la vida y de la infancia de nuestros niños, ¿no? Escuchan y entienden, porque a veces el bebé está bien alimentado, está bañado y todas las necesidades básicas satisfechas, pero hay un estado de tensión y de griterío total, no entiende. Los bebés entienden, quizás no como entendemos nosotros, de las temáticas, ni de pandemia, pero sí de tensiones. También eso está comprobado científicamente, que entienden lo que pasa. Y lo van a manifestar a su forma, ¿no? También creo que si uno lo tiene como base, esto es muy importante para cuidar el entorno de ese niño. Bueno, y si acá no aprendimos a ser flexibles con la pandemia, sonamos. Creo que todos aprendimos a que los podemos hacer muchos planes, podemos tener muchas expectativas, pero después la vida viene a decirnos que nos vamos a tener que acomodar como eso sea posible. Este tiempo tan particular, y quizás muchas mujeres embarazadas están trabajando desde la casa o han dejado o están de licencia, podemos utilizarlo a favor nuestro para un tiempo de calma, ¿no? Si tan intenso es este periodo, quizás es un momento para conocernos, para escucharnos, para ver qué nos pasa. Luego con la llegada del hijo, creo que cuando ya esté este niño en casa, también lo podemos usar a nuestro favor. Quizás hay más presencia de quienes acompañan la crianza y pueden estar más con el bebé, conocerlo más. Es un tiempo de construcción de intimidad, entonces usémoslo. Julia les decía esto de la primera hora y lo hacía extensivo a la crianza. Aprovechen, huelan al bebé, quédenselo cerquita del pecho. Eso, digo, si uno está hagan esta prueba, uno está todo nervioso, todo alborotado, y agarra un bebé y baja un cambio, y es como que uno también, ¿no? Le hace bien y al niño también le va a hacer bien, ¿sí? Entonces yo creo que es un tiempo muy particular que pide calma, porque está todo muy alborotado afuera, pero ofrece intimidad, ofrece la posibilidad de estar en contacto piel a piel, ¿sí? Así que bueno, yo diría que aprovechen ese. Hoy una paciente a la mañana me decía, ay, con el frío que hace me quedé acá en la cama y voy a tener la consulta acá. Le digo, sí, claro, qué cosa más linda y qué momento más hermoso de la vida, porque les dije que era re difícil, pero tiene cosas hermosas. Así que bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Se animan? Sí, hay varias. Hay varias preguntas, sobre todo para la obstetra. Sí. A ver. Bueno, Sí. hay una que pregunta Sabrina, ¿los días de internación solo puede estar el padre o también los abuelos? Bueno, solo puede estar la persona que elija a esa mujer para que la acompañe durante el nacimiento y la internación. Los abuelos no se permiten las visitas por todo este tema epidemiológico, no se puede circular demasiado, así que solo un acompañante. Algún caso excepcional que necesiten hacer un cambio se permite con una sola persona y tenemos que nosotros como autorizarlo, pero sí, solo el acompañante. Después, otra pregunta que hacen es, una vez que nazca, si los derivan a habitaciones individuales. En general, la habitación es individual. Tiene que haber mucho flujo de pacientes y muchos nacimientos, cosa que no está habiendo tantos en este momento, por lo tanto, en general, todas las habitaciones son individuales. Después, bueno, esta creo que es más para Juli, perdón. No sé si querés leer la voz. Sí, nos pregunta Sabrina, la llegada a casa post-internación. ¿Es mejor preservar que vengan los familiares a verlos? Me asusta un poco eso de que vengan a conocer muchos al bebé y yo no quiero, por lo menos por el primer mes. Es una buena pregunta. Nosotros en general, más allá de la pandemia, siempre sugerimos tratar de preservar al recién nacido de visitas múltiples, ¿sí? O sea, pensemos en esto que hablábamos antes de todo el estrés que le genera el nacimiento y está conociendo recién a sus vínculos más cercanos, que serían su mamá, su papá o quienes cumplan con esos roles. El hecho de que muchas personas vengan a verlo en realidad es medio más para los adultos que para un recién nacido, ¿sí? Entonces siempre nuestra sugerencia, más allá del COVID, es tratar de ser respetuosos y cuidadosos con estas visitas y que sean, digamos, moderadas en cuanto a la cantidad de gente, si no lo que vamos a generar en el neonato es más estrés, ¿sí? Por otra parte, si vos, el papá, la mamá no quiere, ya está, digamos, no se hable más. Siempre pueden echarnos la culpa a los pediatras de eso, no hay ningún problema. Por otra parte, en este contexto epidemiológico del que hablábamos, por ahí hay algunas posibilidades
de que lo conozcan con los cuidados necesarios, ¿sí? Manteniendo, por ejemplo, cuando ya hayan pasado unos días, si el clima lo permite, estar un ratito al aire libre con distancia. Hay algunas posibilidades que podemos armar si los papás o la familia lo desean para que lo vean. Pero bueno, como les decía, con estos cuidados, obviamente con el uso de barbijos, con la distancia, porque también el bebé, si bien sabemos que los chicos y los bebés tienen formas leves o asintomáticas de coronavirus, siempre un neonato se lo preserva mucho de todo tipo de contagios porque son muy nuevitos y porque requieren muchos cuidados. Entonces, si un bebé recién nacido tiene una fiebrecita, bueno, ya tiene que ir a la guardia, o sea, nada, son más vulnerables. Así que mi consejo en síntesis es lo que la familia quiera, y si quieren compartir con familiares, que sea con los cuidados necesarios, ¿sí? Bueno, la próxima creo que es para mí de vuelta. La obstetra o el obstetra que acompañó el embarazo está durante el parto. En muchos casos sí, en algunos otros puede que no, pero bueno, cada paciente tiene que hablarlo con su médico, pero en general sí, el obstetra que está durante el embarazo también acompaña el nacimiento. Y después preguntan sobre la vacuna del COVID, si está totalmente indicada. La realidad es que todavía no tenemos una evidencia fuerte que haya salido publicada de la seguridad de la vacuna en la mujer embarazada. Son vacunas muy nuevas todas, por lo tanto tenemos que esperar un poco para tener esa evidencia. La realidad es que hay casos puntuales de embarazadas que podrían tener una indicación un poco más formal. Esto siempre es viendo la balanza riesgos y beneficios, ¿no? Cuando el riesgo, ya sea por la exposición o el riesgo de tener una enfermedad por COVID más grave, por factores de riesgo, por la idiosincrasia de esa persona, porque tiene otra patología de base y demás, bueno, en ese caso hay que sentarse, hablar, poner sobre la balanza los riesgos de aplicar la vacuna versus los beneficios de aplicarla, y hay algunos casos donde la indicación sería un poco más fuerte. Todavía no hay una indicación formal de vacunar a todas las embarazadas. Son grupos muy específicos, entonces cada mujer que tenga esa inquietud puede sentarse y hablarlo con su obstetra. Pero bueno, parecerían ser vacunas seguras, pero igualmente todavía esa evidencia no salió. Bueno, Juli, para vos la Sí, pregunta. pregunta Romina, ¿de qué forma puede afectar al bebé el COVID, ya que no podemos tomar medicamentos? Bueno, como les decía, la gran mayoría, digamos, algo bueno dentro de lo malo del coronavirus es que a los niños y a los bebés, la gran mayoría de los casos presentan formas muy leves o asintomáticas. Sí, hemos tenido casos de neonatos o bebés de un mes con coronavirus y evolucionaron muy bien, sin complicaciones. De todas maneras, como les decía antes, lo deseable, por supuesto, es tratar de cuidarlos y de prevenir que esta situación no ocurra, pero en caso de que así fuera, con seguimiento y control, la gran mayoría de los casos evolucionan bien. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien más se quiere animar a preguntarnos algo más. Nos saluda Carla. Ajá. Acá pregunta Marina Jacobs, ¿el primer mes de vida el bebé se atiende con neo o con pediatra directo? Es una buena pregunta. En general, neo, que son los pediatras especialistas en recién nacidos, son los que siguen a los neonatos justamente durante las primeras visitas. Eso depende un poco de cada caso, algunos por el tema del peso o por alguna cuestión, puede ser que lo sigan una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Generalmente cuando pasan el mes o un poquito antes, el equipo de neo les dice ya cuándo pueden sacar turno con el pediatra, y ahí empezamos a seguirlo los pediatras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, pregunta Alice, cuánto tiempo se va el bebé al nacer con el neonatólogo? No, un tiempo muy cortito. En realidad, lo que les contábamos, en el momento en que la mamá pasa a la camilla para trasladarse a la habitación, son 5 minutitos que en una sala con la temperatura adecuada, con la luz adecuada, y con el acompañante que la mamá decida, se lo revisa al bebé, se hacen algunas cuestiones, como les decíamos, médicamente necesarias, exclusivamente las necesarias, y después se va en la cunita por una cuestión de seguridad y para que no haya caídas, se va en la cunita hacia su habitación y ahí retoma el contacto con la mamá.
Bueno, muchos mensajes de agradecimiento. Gracias a ustedes por estar acá y escucharnos. Acá creo que hay otra pregunta. No sé si es para vos, Juli. Sí, preguntan por la prueba de FEI mientras estamos internados. Sí. La prueba de FEI es una prueba que FEI fue como el laboratorio que lo empezó a hacer, es una pesquisa de enfermedades inaparentes, es una ley por la cual se buscan 6 enfermedades que no dan síntomas, pero que si se tratan prematuramente se pueden cambiar mucho el pronóstico de los pacientes, y es una muestra que se saca de sangre del talón a las 48-72 horas del nacimiento, y eso sí, por ley se hacen todos los recién nacidos. Aprovecho para comentarles que si alguna familia tiene dudas respecto a estas intervenciones o quiere, digamos, charlar un poco más exclusivamente con el equipo, pueden tomar turnos para una consulta prenatal con el equipo de NEO y charlar, digamos, estas cuestiones. Pregunta a Carla que mi bebé tiene una cardiopatía compleja y en la primera semana de vida irá a NEO hasta que sea intervenido por cardiocirugía. ¿Qué riesgo médico hay por contagio de COVID para mi bebé? ¿Puede estar en NEO con COVID? Y aclara que es una cardiopatía que es compatible con la vida. En NEO, por supuesto que en la internación se toman todos los recaudos para prevenir los contagios como en todo el hospital, digamos. En NEO también, en la internación de NEO, digamos, de la terapia de NEO, también se prioriza el contacto con los papás. O sea, esto que hablamos se lleva a la práctica en la medida de lo posible también en la terapia intensiva de NEO, y pueden estar muy tranquilos en cuanto a la seguridad, que eso está todo, digamos, bien resguardado. Y si Perdón, Juli, sí. Te quería acotar algo en relación a esta pregunta también. Parte del hecho de que nosotros sigamos hisopando a todas las personas que se internan, que se va a llevar adelante un nacimiento, es por esto también, ¿no? Porque ese recién nacido, cualquier recién nacido tiene posibilidades de ir a la NEO. Este en particular, bueno, ya sabe que va a suceder, pero bueno, un poco también es eso, ¿no? Las personas que van a entrar a la NEO, saber que esa circulación va a ser libre de COVID. Tal cual. Después acá Milagros nos pregunta por el baño posparto. No se realiza el baño posparto, salvo en casos excepcionales, digamos. Es una de las intervenciones que no se realizan en nuestra NEO. Nos preguntan si la charla va a estar disponible. Sí, la estamos grabando, ¿no? Sí, va a estar en el canal de YouTube del Instituto del Hospital Italiano. Va a tardar unos días en subir, pero va a estar disponible. Y de paso aprovecho para invitarlos a la segunda charla. Vamos a hablar especialmente del porperio, de lo que adviene cuando llega nuestro hijo, y de qué cosas podemos hacer para favorecer ese vínculo temprano, que sea armonioso y amoroso, más allá de las circunstancias actuales, o con las circunstancias actuales. Nos parecía re importante esto, no saturarlos de información hoy y poder desplegarlo en el tiempo que también eso. Si la quieren recomendar y quieren convocar a gente, no hace falta haber estado en la primera, pueden venir a la segunda, ¿sí? Así que serán bienvenidos. Bueno, y quiero agradecerle a mis colegas, la verdad que es un equipazo con el que trabajamos muy bien en el Hospital Italiano, y da gusto tener esta convocatoria, y muchas gracias a ustedes por estar de ese lado, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo. Si no, vamos cerrando, ¿no? No, gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos en la charla. La verdad es martes a la mañana, así que convocar a casi 60 personas está buenísimo, que nos hayan podido escuchar y que les haya servido y les haya gustado. Bueno, yo también pero debe ser parte de que estás de guardia. Venimos trabajando que ya no sabemos. Parezco mi mamá, estoy perdida con los hijos. Bueno, yo también les agradezco mucho, la verdad que es un placer compartir con este equipo y con todos los que se sumaron a la charla. Realmente nuestro deseo era que esto sea un intercambio, así que la verdad que muy, muy contenta.